Abdías, ahí estamos viendo una segunda sección. Quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar a lo que corresponde la exposición de esta mañana. El mensaje de Abdías se divide a lo menos en dos grandes bloques. El primer bloque ya lo vimos, tiene que ver con la autoridad del profeta, la sentencia básicamente que Dios da por medio de Abdías y lo estuvimos estudiando como la sentencia enunciada, confirmada, anticipada y también explicada. Y estamos ahora viendo esta segunda sección en donde estamos viendo el futuro de la odiada, o en este caso el futuro de Israel, de Jerusalén, y específicamente también de Sión. Y hay a lo menos 5 aspectos que vamos a ver aquí, no hoy día, pero vamos a estar en el punto número 2. Ya vimos el día de Jehová, la importancia de Sión vamos a ver hoy día y nos van a quedar estos 3 puntos para más adelante. El cuadro, ¿cierto? Desde el punto de vista ilustrativo de Abdías se puede observar de esta manera. Los versículos del 1 al 14 o al 15 describen la situación histórica contextual del profeta, pero él siempre vislumbra el futuro desde el punto de vista escatológico, o sea, aún incluso en nuestros tiempos esto no se ha cumplido. Y básicamente, generalmente, la perspectiva profética tiene dos grandes bloques, una etapa histórica y una etapa escatológica. Lo divide el día de Jehová para dar paso a un periodo de restauración. Ese es el mensaje general de los profetas. Solamente lo menciono para tener, cierto, en la memoria lo que hemos visto. La sección que estamos estudiando básicamente es esta y podemos dividirla considerando también lo anterior de la siguiente manera. La sección del versículo 15 en su primera parte está hablando del gran día de Jehová. Lo que está en este color medio café clarito, podría decirse, es el juicio o el aspecto del día de Jehová en el contexto del profeta. Se cumple también ese juicio porque la palabra o la expresión viene el día de Jehová, tiene una aplicación histórica muchas veces. Los profetas, por medio del concepto del gran día de Jehová, apuntan hacia el futuro, incluso nuestro futuro, pero también a veces se usa para hablar de una eminente, cierto, juicio de Dios a la nación o a las naciones que van en contra de Israel. La segunda gran sección, que está aquí en celeste, todo esto tiene que ver con la restauración de Dios hacia quienes son sus destinatarios, que en las escrituras lo vemos ahí con varias expresiones como el monte de Sión, el remanente, la casa de Jacob, y básicamente son expresiones sinónimas para hablar de Israel. Ahora, básicamente aquí vemos, esta sección trata de juicios relativos al día de Jehová y la segunda sección básicamente se puede resumir en la restauración de Israel. Y en la restauración de Israel se incluye Sión, el remanente, la casa de Jacob, la tierra del pacto, incluso hay mención de un reino. ¿Qué reino será eso? Habitualmente se dice que algunas corrientes teológicas dicen que no hay un reino y que hay un solo pasaje en la escritura que habla de un reino y en ninguna otra parte aparece, pero bueno, Abdías lo menciona aquí y de hecho los demás profetas lo mencionan también. Ahora, avanza un poquito en lo que estamos viendo. La importancia de Sión. Hermanos, el versículo 17 dice lo siguiente. Leo del versículo 15 para entenderlo. Dice, porque cercano está el día de Jehová. Eso está anunciando el profeta sobre todas las naciones. No es algo local. El día de Jehová es algo universal. Y después dice, como tú hiciste, ahí el autor interesante baja a tierra al tiro a su contexto. Se está refiriendo a Edom. Por un lado, habla acerca de una perspectiva profética futura, pero al tiro, ¿cierto? Dice, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces aquí hay una doble referencia. El autor está diciendo, ay, viene el gran día sobre las naciones. Pero Edom, mm, tú vas a experimentar el juicio ahora, de inmediato, acerca del gran juicio del día de Jehová. Entonces el autor apunta hacia el futuro, pero también da un mensaje a sus contemporáneos, y específicamente en la profeta Abdías a los edomitas. De manera que vosotros bebisteis en santo monte, eso se refiere a Edom, beberán continuamente todas las naciones. Fíjense que ahí se está mezclando el juicio desde el punto de vista de la perspectiva.
Está diciendo, ustedes como Edom van a sufrir el juicio de Dios, pero también las naciones los van a sufrir. Y eso está apuntando al juicio escatológico. Dice, beberán continuamente, todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Fíjense las expresiones que usa el autor. Beberán y engullirán. Es cuando alguien está tomando tan desesperadamente el agua que se trapica incluso. Pero este lenguaje tiene que ver con que van a beber juicio. Van a beber juicio de parte del Señor. Ahora, noten la antítesis del versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y yo no puedo seguir adelante, hermanos, y de hecho, ah, la primera vez que estaba estudiando este pasaje o este profeta, quizás no mencioné algunos aspectos importantes, pero no puedo dejar de pasar, ¿cierto?, la expresión monte de Sión. Y quise hacerlo ahora porque nos va a ayudar a entender los demás profetas, porque esta es una expresión tremenda. De hecho, cuando dice más en el monte de Sión habrá un remanente, esa palabra remanente también merece todo un abordaje independiente en la escritura, porque son conceptos demasiado, ¿cierto?, amplios que tienen mucho contenido. Por eso esta mañana vamos a ver y a entender a qué se refiere el autor con que el monte de Sión o en el monte de Sión como un lugar geográfico, ¿cierto? Tiene una importancia relevante en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios para Israel e incluso para las naciones. La sección que sigue, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán, ni aun el resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Son expresiones de guerra. En algún momento el pueblo de Israel va a tener esta característica, no va a ser, cierto, derrotado. Y de hecho, es muy interesante que en la historia, incluso de Israel, historia moderna, Israel ha sido atacado muchas veces y de hecho está en el ojo del huracán de manera continua. Y de hecho, muchos pueblos alrededor han querido exterminar a Israel. Bueno, la palabra de Dios dice, hermanos, que va a haber, incluso eso no va a parar y que va a seguir en su momento y va a llegar a un clímax tan grande que Israel va desesperadamente rogar a Dios. Y ese es el contexto del gran día de Jehová, en donde Dios va a aparecer, Cristo en su segunda venida, para salvar a su pueblo, pero también para redimir a su pueblo Israel. Ahora, la siguiente sección dice, y los del Neguet poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela, los filisteos, y poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. ¿De qué está hablando ahí Abdías? Está hablando de límites geográficos. Vamos a verlo en su momento, ahora no lo vamos a ver. Después dice, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sabreta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Neguet. Está hablando de el triunfo del pueblo, no porque tenga fuerza en sí, sino porque Dios va a estar con ellos. Está hablando de una extensión geográfica, pero noten lo que dice el 17. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. ¿Qué reino? Podríamos preguntarnos. ¿En qué reino? ¿De qué reino está refiriéndose Abdías? No lo vamos a ver hoy día, porque hoy día solamente quiero ver una expresión que es muy importante en todo el Antiguo Testamento y los profetas, que tiene que ver con este lugar, el monte de Sión. Entonces vamos a entender, hermano, en primera instancia el significado. Aquí hay un corte, ¿cierto? Transversal de lo que es Israel. Tenemos el monte de Sión, tenemos la cúpula de la roca en donde está ahora, ¿cierto?, el templo musulmán, y aquí tenemos el monte de los olivos. Este es más o menos el corte. Esto es lo que habitualmente se denomina monte de Sión, pero como vamos a ver, el monte de Sión tiene varios sentidos. Notemos aquí, y de hecho esta es una foto actual de donde se ubica el domo, ¿cierto? En donde está este templo musulmán. Esto vendría siendo, ¿cierto? Lo que se conoce como el monte de Sión, donde está todo poblado. Para acá está el monte de los olivos, en esta muralla en donde está, ¿cierto? Cercada toda Jerusalén. Es interesante que en esta sección hay un cementerio. Porque muchos creen que cuando venga Cristo quieren
¿cierto?, resucitar juntamente en el contexto de su venida. Ahora, esta es una imagen real. Israel no es algo místico. Por ejemplo, ah, habitualmente en este tiempo valga la redundancia, de buen tiempo es bueno, hermanos, poder predicar el Evangelio, pero también tenemos competencia constante. Hay un grupo que se llaman los mormones, ¿cierto? Continuamente. Ellos tienen toda una historia acerca de que Cristo vino a América, ¿cierto? A predicar el Evangelio. Pero no hay evidencias ni arqueológicas ni históricas de esa situación. Lo curioso, hermanos, es que cuando vamos a la Biblia y vemos al Dios de Israel, Israel es un pueblo existente hasta el día de hoy. Muchos pueblos han desaparecido, pero ¿saben qué? Israel no ha desaparecido. Jerusalén no ha desaparecido. ¿Por qué razón no ha desaparecido? Entonces, cuando abrimos la Biblia, hermanos, la palabra del Señor es tan contemporánea ayer, hoy y lo será mañana, porque es palabra profética. Por eso el autor Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética. ¿Saben lo que dice después? Más segura. Ahora, avanzo un poquito para entender el concepto de Sión. La palabra Sión es una pequeña palabrita en hebreo. ah, Aparece a lo menos 154 veces en el Antiguo Testamento y literalmente se lee sillón como un sillón, pero básicamente se translitera como Sión nomás. Era una fortaleza capturada por David y convertida en su residencia. También es un término topográfico, ¿cierto? Que habla de un terreno seco, que hace referencia a la colina suroeste de Jerusalén. Hay un pasaje ahí en Segunda de Reyes. También, figurativamente hablando, Sión, bajo descripciones tales como hijas de Sión, hijos de Sión, etcétera, representa por sinécdoque, ¿cierto?, la ciudad de Jerusalén, incluso toda la nación hebrea. Y finalmente, Sión, hermanos, se refiere a Jerusalén, así también la gente de Jerusalén y los habitantes de Jerusalén. Ahora, esto es el significado concreto, pero también hay expresiones sinónimas, y no me quiero quedar pegado tanto en los primeros puntos porque quiero que analicemos otros conceptos, otros versículos que voy a mencionar a continuación. Sión básicamente tiene todas esas expresiones sinónimas, ¿cierto? Monte celestial, monte del templo, Salén, Jerusalén, hija de Sión, ciudad de Dios, ciudad santa, ciudad de David, mi monte santo, dice Dios, monte de Sión y el monte de Dios. Son expresiones que aparecen en toda la escritura y esto nos deja ver que Sión no es cualquier lugar, no es, repito, cualquier lugar. Tercero, el significado, vimos al principio expresiones sinónimas y ahora vamos a ver qué es Sión para Dios en 6 versículos. No lo busquen, quiero pasar un poco rápido en esto porque la sección que sigue quiero que sí, busquemos varios versículos. Segunda de Samuel 5:7 dice que es la ciudad de David. Déjenme leerle el versículo 7 de Segunda de Samuel 5. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Cuando encontramos en la palabra los datos que nos hablan sobre Sión, encontramos este primer dato, es la ciudad de David. Salmo 8, cierto, 87:2 dice que es la ciudad amada de Dios. Y este versículo es clave, usted puede subrayarlo si quiere. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Si Dios es el agente que ama a Sión, entonces eso ya cobra una importancia, hermanos, bastante radical. En Isaías 62, si quieren anotarlo, los primeros 2 versículos, Isaías 62, 1 y 2, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como el resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Noten, y aquí los profetas están todos en una misma línea. Aquí no hay divisiones como en los partidos políticos, no. Todos los profetas están, de a poco, van aportando información, ¿cierto? Aportando la revelación y van teniendo consensos claros. Salmo 123:13, ¿cierto? Dice que es la habitación escogida del Señor. Y este salmo dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¿Qué más claro, hermanos?
¿Qué más claro este texto? Le menciono otro salmo, Salmo 9:11. Cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos tu obra. Joel 3:17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Hermanos, la lectura llana del texto deja ver que esta ciudad o este lugar no es cualquier lugar. Uno puede decir, pero Sión en el día de hoy, Jerusalén no es una ciudad santa, es todo lo contrario, es una ciudad pagana, ecuménica. ¿Cómo puede ser que es la ciudad de Dios? Bueno, el texto claramente lo dice, miren, Joel 3:17. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Si eso dice el texto, la única manera de poder obviarlo es poder espiritualizar el texto y decir, no, bueno, esto se refiere a la iglesia. Pero el texto es claro en señalar que Dios dice, Sión es mi santo monte y Jerusalén será santa. Avanzo en el texto, Salmo 48:2 dice que es la habitación del Rey de Dios. ¿Quién es el Rey de Dios? Bueno, Dios es el Rey, pero el Rey de Dios es el Mesías. Noten lo que dice el texto en el Salmo 48:1 y 2, que es el texto que aparece ahí. Cántico, Salmo de los hijos de Coré. Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Quién es el rey en Sión? Dice este texto que es Jehová, pero ¿qué dice el Salmo 2? Un salmo mesiánico. Pero yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. ¿Y quién es ese rey? Sabemos que es Cristo y un día Cristo va a estar en Sión. ¿Va entendiendo, hermanos, la importancia de esta expresión? El monte de Sión, no podemos pasarlo de largo. La palabra está llena de este concepto porque el monte de Sión no es cualquier monte para Dios. Sigo con Miqueas 4:7. ¿Qué dice Miqueas 4:7? Es la sede del reino de Dios. Leamos brevemente. De hecho, Abdías, el último versículo, dice algo que para muchos podría parecer extraño. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿A qué reino se está refiriendo? Note Miqueas, por favor, acompáñeme a ese texto, Miqueas 4:6 al 7. Son referencias cruzadas y todas las referencias que aparecen aquí al lado, usted las puede cotejar después para que usted pueda corroborar que todo el Antiguo Testamento, todos los profetas están en una misma línea en este sentido. Miqueas 4:6 al 7 dice, en aquel día, ok, y eso ya me está ubicando, porque la expresión en aquel día con habitualidad se refiere al contexto del gran día de Jehová y al contexto inmediato de los acontecimientos que tienen que ver con esos grandes juicios. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová, mire lo que dice en la Biblia, hermanos. Y Jehová reinará sobre ellos, ¿dónde? En el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Qué tremendo, hermano. El texto es súper claro, pero no me quiero quedar aquí porque hay tanto material. Isaías 2:1, ¿qué nos dice? Es el lugar de donde saldrá la ley de Dios para las naciones. Notemos ese versículo y acompáñenme por favor a Isaías. Isaías 2, del 1 al 5. Todos los profetas, hermanos, tienen esta perspectiva. Apuntan a su contexto inmediato, pero también son profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que revelan el plan de Dios, ¿cierto? Final de la historia de la humanidad. Dice Isaías 2 del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, es re claro el texto. No está hablando de la iglesia, está hablando de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Hermanos, el texto es tan claro, está diciendo Isaías, el monte de Sión es el monte de Jehová, es el monte santo de Jehová, es la habitación de Dios, va a ser
cabeza de montes. Y esa expresión, cierto, cabeza de montes, se usa figurativamente para decir será un lugar prominente. Sigue diciendo el texto, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, al monte de Sión, todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, mire, ¿qué va a salir de Sión? Saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Qué es eso? ¿Es poesía o es profecía? Hermanos, es tan claro el texto cuando uno lee la palabra del Señor, sin libros al lado, sin ninguna influencia teológica por demás, solo lees la palabra y te das cuenta de que este lugar es importantísimo en el plan de redención de Dios, el lugar donde saldrá la ley de Dios para las naciones. Ahora, y aquí me quiero a quedar un poquito y quiero que me acompañen con su Biblia. ¿Qué ha profetizado escatológicamente Dios para Sión? 11 pasajes vamos a ver esta mañana y básicamente esto será la reflexión de esta mañana. Vamos a hacer algunas conclusiones finales, por supuesto, a la luz de lo que el texto dice. Acompáñeme a Isaías 3, 16, por favor. Isaías 3, 16 y 17. Son citas que usted puede cotejar como un patrón, como una línea continua, ¿cierto? En donde claramente Dios ha revelado cosas tan claras, hermanos, con respecto a los últimos tiempos, en donde está involucrado el monte de Sión, sus habitantes y aún la casa de Jacob. ¿Qué nos dice este texto? Básicamente, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, ¿cierto? Habla de soberbia, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá tus vergüenzas. Hermano, esto ha ocurrido muchas veces en la historia del pueblo de Israel. Dios ha disciplinado a su pueblo. Y con conocimiento de causa, Deuteronomio 27-28 claramente dice y expresa ahí Moisés las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Por eso que básicamente el primer punto que vemos aquí es que Dios va a disciplinar a Sion drásticamente, aún una vez más. Uno puede pensar, wow, el pueblo de Israel ha sufrido en la historia tremendo, ¿cierto? Catástrofe. Piense solamente en el Holocausto. Más de 6 millones de judíos, ¿cierto? Muertos de una manera, ¿cierto? Cruel. ¿Cómo puede ser posible? Van a seguir sufriendo. Claramente hay un juicio aún, pero ese juicio tiene que ver con un juicio de purificación, hermano. Antiguamente habían hartas alabanzas que a veces las personas cantaban en la iglesia. No sé si se acuerdan. Manda fuego, Señor. ¿Alguien lo cantaba? A lo mejor muchos entendían que ese fuego era otra cosa, era algo rico de sentir, pero el fuego en la escritura siempre es juicio, hermanos. Siempre tiene que ver con eso, purificación por medio del juicio. Sería lindo cantar eso, ¿cierto? Porque a veces necesitamos cierta purificación. Hermanos, ¿qué dice Isaías 42? Vamos a Isaías 42. Dios va a castigar a Israel y ahí hay otras referencias que ustedes pueden estudiar en casa también. ¿Qué dice Dios? Y estamos viendo lo que está profetizado en la palabra del Señor para Sión. Dios disciplinará claramente y drásticamente a Sión. Por eso Jeremías, y ahora viene a mi mente un pasaje que no puedo dejar de mencionar. Si quiere acompañarme antes a Jeremías 30, por favor. Jeremías 30. Jeremías 37. Este es un versículo que no podemos pasar por alto.
Porque Isaías, o en este caso Jeremías, perdón, Jeremías 37, también está vislumbrando el horizonte final, el horizonte escatológico. Dice, ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel, es la nación de Israel. Pero de ella será librado. Fíjense qué interesante. Eso también lo menciona Daniel 12. Jesucristo también menciona el mismo juicio en Mateo, ¿cierto? 24, versículo 21. Es lo mismo que menciona. Vamos a Isaías 42. ¿Qué nos dice Isaías 42? Noten, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a vos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Perdona Dios a Israel? La teología del reemplazo en sus aspectos, cierto, supersesionistas, dice que Dios rechazó a Israel y el juicio que evidenció eso fue el juicio de la destrucción del templo en el año 70. Muchos autores y muy conocidos en el día de hoy, pastores incluso, dicen que ese juicio terminó por desechar Dios a Israel, pero eso es algo que yo no veo en la escritura, hermanos. Miren lo que dice el texto una y otra vez. Hay muchos pasajes que hablan eso. Pablo lo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Isaías ya lo viene profetizando, consolaos, y de hecho este es un cántico, es una alabanza, es una obra, de hecho, una obra clásica de un autor, un músico eh, contemporáneo o quizás posterior a, no sé si era Händel que hace una obra tremenda sobre este pasaje, Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta expresión es muy importante porque la boca de Jehová, hermanos, lo ha hablado. Acompáñenme a Isaías 4. Vuelva atrás, Isaías 4. Isaías 4, versículos 2 al 4. En aquel tiempo, otra referencia y es una expresión de los últimos tiempos, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Fíjense las características del lenguaje que está usando Isaías. Es un lenguaje de restauración. Sigue diciendo, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá, el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Eso no puede decirse hoy de los habitantes de Jerusalén, pero eso va a ocurrir algún día. Dice el texto, será llamado santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor, fíjense, lave las inmundicias de quién? De las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El día de Jehová. No solamente son juicios, hermanos, contra las naciones, sino es un juicio de purificación. Miqueas 7:18, anótelo, mire qué texto tan precioso. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No hay otro Dios. No hay otro Dios como el Dios de las Escrituras, que perdona, hermanos, el pecado de su pueblo. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Y hermanos, cuando vemos esto en la palabra del Señor referente al pueblo de Israel, hermanos, es inevitable pensar en nosotros mismos. Fíjense el texto. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado
de tus elegidos. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado, hermanos? ¿Merecemos nosotros la misericordia de Dios realmente? ¿Cuántas veces usted ha fallado al Señor? ¿Cuántas veces ha pecado? Pero aún así, Dios en su inmensa misericordia, nuevamente, nos da una oportunidad, otra oportunidad. Lo que estamos estudiando, hermanos, es teología propia. Estamos conociendo quién es Dios, no solamente a un profeta que dice algo sobre el porvenir. Por medio de las líneas de los profetas vemos la teología, vemos el carácter de Dios. Por eso que en esta segunda sección vemos que Dios disciplinará a Sion, pero que Dios también va a perdonar a Sion. No importa, tú puedes ver ahora cómo está Israel, un pueblo pagano, ecuménico, como dije, religioso. Hay un sincretismo total en Israel en el día de hoy. Y de hecho muchos se escandalizan y dicen, pero ¿cómo puede ser si eso no es el Sion de la Biblia? Y podemos responder, ¿cómo que no es el Sion de la Biblia? Siempre Sion ha sido un pueblo rebelde, Jerusalén, Israel ha sido un pueblo rebelde. Pero aún así, hermanos, Dios va a transformar a su pueblo, va a redimir a su pueblo, los va a perdonar. Eso es lo que dice el texto. Acompáñenme por favor a Isaías 4, 1 y 2. Isaías 4. De hecho, estuvimos ya en Isaías 4, 1. Isaías 4. Isaías está escribiendo en el contexto del gran día de Jehová, de lo que sucede después de esos terribles juicios. ¿Cuánta gente va a quedar? ¿Cuántos hombres van a quedar? Y mire lo que dice Isaías. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, lo que está diciendo el profeta es que de este remanente, ¿cierto?, de Israel que va a sobrevivir, muchos de ellos serán deseados. ¿Por qué? Porque Israel será exaltado. Todos querrán tener algo que ver con el pueblo escogido de Dios. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Acompáñenme a Isaías 59, por favor, hermanos. Isaías 59. Isaías 59, 20, 21. Isaías 59, 20 y 21. Y vendrá el Redentor, ¿quién es ese Redentor? Es Cristo sin duda, hermanos. ¿A dónde? A Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, está hablando Isaías, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sáltense a Isaías 60, por favor. Un último versículo. Isaías 60, versículo 1 al 5. Isaías 60. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que se está anunciando sobre Sión. Pero ¿cuándo ha ocurrido esto? Aún no ha ocurrido. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué está diciendo, hermanos, el profeta? Está hablando de los aspectos de la restauración de Sión. Por eso tenemos ahí, ¿cierto?, que Dios también va a perdonar a Sión. ¿Qué dice Isaías 4.1? Dios purificará a Sión y será ciudad santa. Y eso es lo que vimos anteriormente en los versículos, ¿cierto?, de Isaías 41, Isaías 42 también, Miqueas 7.18, entre otros versículos.
Acompáñeme a Isaías 60 también, por favor. Isaías 69. Isaías 69. Aquí hay versículos que se cruzan y se apoyan entre muchos de ellos. Isaías 69 al 10. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Isaías 69 al 10. Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, está hablando de Jerusalén, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, y te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia. Hay aspectos en la historia de Israel, ¿cierto?, que tuvieron cierto cumplimiento después del retorno del exilio, pero hay otros que nunca han ocurrido, aspectos que no vemos y no ha visto la historia. Aquí se mencionan como extranjeros edificando tus muros y sus reyes sirviéndote. ¿Eso cuándo ha ocurrido? Todo lo contrario. Desde que Israel existe, lo único que ha querido el mundo es ¿qué cosa? Eliminar a Israel. Salmo 69, 35, 36, hermanos, otra cita que pueda anotar en esta línea de patrón. Salmo 69, 35 al 36. El concepto es Dios reedificará físicamente a Sión. Y digo físicamente en contraposición a místicamente o espiritualmente. Físicamente está hablando de algo tangible, no está hablando de algo místico. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitará allí y la poseerán. La descendencia de los siervos la heredará y los que aman tu nombre habitarán en ella. Miren el cuadro que nos presenta el salmista. Vuelvo a leer. Porque Dios salvará a Sión y reedificará, ¿qué cosa? Las ciudades de Judá. ¿Está hablando en el sentido espiritual? ¿Cómo lee usted, hermanos, en la palabra del Señor? Es tan explícito el texto. Salmo 102, acompáñeme a Salmo 102. Hermano, yo no voy a leer todos los versículos, está plagado el Antiguo Testamento de esto. Salmo 102, 13 al 16. Salmo 102, 13 al 16. Salmo 102, 13 al 16. Te levantarás y tendrás misericordia de quién? Otra vez, de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces, un tiempo que no ha ocurrido, las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión. Último versículo, Isaías 60, 14. Mire qué tremendo versículo. Isaías 60, 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán. ¿Usted sabe lo que significa encorvarse? La idea tiene que ver con hacer pleitesía también. Y se encorvarán todos los que te encarnecían, todos los que te criticaban, los que te odiaban, y te llamarán, miren, ciudad de Jehová, Sión, ¿de quién? Del Santo de Israel. Avanzamos, hermanos. Dios reedificará físicamente a Sión. Notemos aquí el resumen. Dios va a disciplinar a Jerusalén. Eso es cierto, lo va a hacer. Eso es parte del gran día de Jehová. Lo va a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo pagano, apartado de Dios. No podemos justificar ese pecado. Pero aún así, Dios, ¿qué va a hacer? Va a perdonar al remanente. Va a perdonar a Sión. Dios también va a purificar y será una ciudad santa. Dios reedificará físicamente a Sion, porque Él habita ahí, va a habitar ahí por medio de quién? Del Mesías, de Cristo el Señor. Pero también aquí hay algo interesante. Desde Sion Dios restaurará a Israel desde el remanente. Acompáñenme a Isaías, por favor, 37, 32. Y esta expresión
Solamente la voy a mencionar brevemente porque esto sí que merece, hermanos, otra exposición aparte. ¿Qué pasa con el remanente? ¿Acaso es solamente el remanente que se salva? ¿Qué pasa con la nación? Pablo dice, y después que venga de Sion el Salvador, todo Israel será salvo. ¿Cómo es eso? ¿Todo Israel? ¿Una parte solamente? Isaías 37:32 dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y la palabra remanente significa una parte pequeña. Cuando usted iba a comprar, ¿cierto? O sus padres lo mandaban a comprar, usted se quedaba con el vuelto. Arrepiéntase. Bueno, ese es el remanente, el vuelto, lo que queda un poquitito. El remanente tiene que ver con lo que queda de Israel, una cantidad pequeña. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión, miren qué importante el monte de Sión, los que se salven y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero dejar esto solamente mencionándolo una vez porque esto da para otro tema y de hecho eso es lo que vamos a ver en la próxima exposición. Pero, hermanos, desde Sión Dios restaurará a Israel desde el remanente. Ya estoy anunciando lo que enseña la Biblia, pero eso voy a tener que explicarlo. Salmo 48:2. ¿Qué dice Salmo 48:2? Salmo 48:2. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la frase que resume lo que se enseña en este pasaje? Salmo 48:2. Ya lo hemos visto. Cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Por eso alabamos al Señor con gratitud. Por eso cuando cantamos en la iglesia, alabamos su nombre, porque Él es digno, hermanos, de ser alabado. Y de hecho, eso es parte de la liturgia, ¿cierto?, de los piadosos en Israel. Cántico, salmo de los hijos de Coré. Y qué interesante, los hijos de Coré. ¿Quién fue Coré? Fue un rebelde. Pero los hijos de Coré llegaron a tener misericordia de parte de Dios. Y ellos dicen, grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios. ¿Cuál será la ciudad de nuestro Dios? En su monte santo. ¿Cuál será el monte santo que Dios ha escogido? Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. ¿Qué es Sión ahora, hermanos? Un motivo de conflicto constante, un motivo de acusación constante. ¿Cómo se acusa hoy a Jerusalén? Al Estado de Jerusalén, que no quiero decir que sea inocente entonces en todo el sentido de la palabra, pero ¿qué dice la palabra? Para mí es más importante no lo que dice la política, hermano, sino lo que dice la palabra de Dios. Isaías 2, por favor, Isaías 2, ya lo hemos leído. Isaías 2, del 1 al 3. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, súper claro. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Cómo puede ser posible eso? Ahora corren todas las naciones. ¿Para qué? Para tratar de eliminar a Israel. Pero un día van a correr. ¿A qué cosa? A escuchar la ley de Dios. El concepto básicamente, hermanos, aquí tiene que ver con que Dios salvará y exaltará a Sión de entre los pueblos. Ese es el concepto. Isaías 59:20, hermanos. ¿Qué dice ese texto? Vamos a Isaías 59:20. Ya vamos a terminar. Paciencia, hermanos. Isaías 59:20 al 21. ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo podemos resumirlo? Y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, a Isaías, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sáltese a Isaías 49, por favor. Dios está dando esta profecía a Isaías, pero miren, hermanos, cómo se trasluce aquí la presencia del Señor. Oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida.
Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esta expresión es muy interesante porque evidentemente Dios escogió a Israel para glorificarse por medio de este pueblo. No lo hizo, pero lo va a hacer por medio de Cristo. Fíjense lo que dice el texto, pero yo dije, por demás he trabajado, Isaías. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas por mi causa delante de Jehová, y me recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Claramente Isaías está hablando del Mesías aquí, hermanos. Porque Dios escoge a Israel para que sea siervo, para que sea, cierto, un parlante de las bendiciones y de la voluntad y la ley de Dios para las naciones, pero Israel no ha cumplido eso por su pecado. Por eso es que se trasluce aquí la vocación del Mesías. El Mesías Cristo es el siervo perfecto de Dios. Él va a traer salvación a las naciones. Él va a levantar a las tribus de Jacob finalmente. Y eso es lo que el texto está diciendo. ¿Qué quiere decir entonces la expresión aquí? ¿Cuál es el concepto? Dios enviará al Redentor a Sión para redimir a Sión o para redimir a Jerusalén. Isaías 60, hermanos, 61 al 3. Isaías 60 del 1 al 3. Estamos estudiando, estamos viendo cuál es la importancia del monte de Sión mismo, de Jerusalén, del pueblo de Israel, de los habitantes de Jerusalén. Isaías 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece. Eso no lo está diciendo la iglesia. Muchas veces se usan eslogan sacados de contextos. El contexto está hablando del pueblo de Israel, de Jerusalén. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Al gran día de Jehová. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y fíjense, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué está diciendo el autor? Hermanos, lo podemos resumir con lo siguiente. Dios hará de Sión un farol espiritual para los pueblos. Acompáñenme a Jeremías 31, otro pasaje que habla de eso. Los que están en paréntesis, hermanos, son otros versículos. Si leyéramos todo, estaríamos aquí hasta las 4. No es mi idea, pero usted puede estudiarlo si quiere profundizar. Jeremías 31, 10 al 12 dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, no es algo local. Dios quiere que todas las naciones lo sepan y hacerlo saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel, y ahí uno puede pensar, ¿quién esparció a Israel? ¿No fueron los asirios? ¿No fueron los babilónicos? ¿Quién está detrás de todo, hermanos? Dios es soberano, hermanos. Dice el texto, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová el pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Cuándo esto se ha hecho realidad en la nación de Israel? ¿Será que tengo que espiritualizar este texto porque no ha visto un cumplimiento? De hecho, eso es lo que hacen muchos teólogos en el día de hoy. No, bueno, esto es una imagen preciosa de la comunión que tienen los miembros de la iglesia cuando tienen comunión. Esa es una distorsión del texto, hermanos, porque los profetas son muy explícitos en explicar la voluntad de Dios. Siempre terminan los textos con, así ha dicho Jehová. ¿Qué más claro, hermanos, que estos textos? Sigamos avanzando. ¿Qué quiere decir lo que vamos a ver? Bueno, esto es importante. Salmo 129, 5. Ahí me adelanté un poquito. Esto es importante. Salmo 129, 5.
Léalo y dígame qué enseña este texto. En el día de hoy, si hay algo característico que ha crecido, hermanos, a nivel internacional, es el odio al pueblo de Israel. Hace un par de días vi, no sé si era en Nueva York, un montón de protestas musulmanas y de hecho americanos postrándose tal cual lo hacen los musulmanes en dirección a la mezquita. ¿Cómo puede ser posible? En las universidades ha crecido de una manera tremenda el antisemitismo, ¿cierto? Este odio hacia Israel. ¿Qué decir, hermano, de nuestro país también? De manera constante. Generalmente todos los partidos políticos que son, ¿cierto?, con dirección hacia el comunismo, hacia la izquierda, hermanos, odian a Israel. Hermanos, ¿qué dice el Salmo 129? Es muy claro. Serán avergonzados y vueltos atrás. ¿Quiénes? Todos los que aborrecen a quién? A Sión. No necesita una teología sistemática para entender esta expresión. Es súper claro. Y de hecho, ¿quién ha leído Esther? El antisemitismo no es un fenómeno que empieza con los padres de la iglesia, posteriormente, hermanos, a la destrucción del templo el año 70. De hecho, Lutero fue muy drástico, terriblemente cruel con los judíos. Hay un escrito de él que se llama Los judíos y sus mentiras. No sé si aconsejarle leerlo porque puede caerse el Lutero del lugar en donde lo puede tener, porque es terrible lo que él escribió. Hermanos, Esther 6:13, déjeme leerle solo un versículo. Contó luego a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron los sabios y Zeres su mujer, si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vas a vencer, sino que caerá por cierto delante de él. ¿Qué le pasó a Amán? Había preparado una horca, ¿cierto? Para Mardoqueo. ¿Y quién terminó en esa horca? Amán. Algunos dicen, no, este libro no habla mucho de Dios. De aquí surge la fiesta de Purim, que en cierto sentido recuerda la redención de Dios al pueblo de Israel en esta época persa. Hermanos, qué increíble, este libro nos habla de cómo Dios ama a su pueblo y no permitió el exterminio, porque Amán lo único que quería era exterminar a los judíos. Hermanos, Dios destruirá a los que aborrecen a Sión. Dios destruirá a los que aborrecen a Jerusalén. Isaías 12 del 1 al 6, por favor. Isaías 12 del 1 al 6. Estoy terminando, hermanos. Isaías 12 del 1 al 6. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué vemos ahí? Otra vez la expresión escatológica. En aquel día, generalmente este tipo de expresiones se usan para referirse a un tiempo futuro o escatológico. A veces podría referirse a un tiempo cercano, pero con habitualidad siempre es un tiempo futuro y escatológico. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de quién? De Sión. Porque grande es en medio de ti, ¿quién? El Santo de Israel. Isaías 30, por favor. Isaías 30, versículo 19. Isaías 30, 19. 19 y 20. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Y noten, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán ¿a dónde? A Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Miren el cuadro que está presentando el profeta. Esto podemos resumirlo de la siguiente manera. Dios será el gozo de los habitantes de Sión. Déjenme leérselo de nuevo. Ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿A qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel. En Jerusalén nunca más llorarás, y el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermanos, Isaías 51:3, un último versículo. Isaías 51:3. Aparte de todos los que aparecen ahí entre paréntesis, no puedo leerlos todos, como le dije. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová otra vez. ¿A quién? A Sión. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Hermanos, tristemente hoy no hay voces de alegría, no hay voces de canto, hay voces de desgarro, de tristeza, voces por muertos. Eso es lo que hay. Aún así, hermanos, Dios va a consolar. Dios será el gozo de su pueblo. Finalmente, Jeremías 33 es el último versículo y ahí tenemos un resumen, hermanos, de lo que Dios ha profetizado con respecto a Sión. ¿Qué va a pasar con Sión? Con el monte de Sión. Jeremías 33, 14 al 16. He aquí vienen días. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será? He aquí vienen días, dice Jehová. Otra vez, esa expresión de autoridad, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que no nos perdamos. En aquellos días, expresiones escatológicas, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al Mesías, hermanos, a Cristo, ese renuevo de David. Es Cristo, el único que puede traer. ¿Qué dice el texto ahí? Fíjense, lo que los políticos jamás van a poder traer. Juicio y justicia, muy bien. Vuelvo a leer. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Hermanos, todo el mundo, todos los políticos prometen justicia, paz. ¿Y qué es lo que hay? Se engañan. En el fondo, la mayoría de las recetas políticas simplemente a la luz del plan de redención del Señor son utopías, hermanos, que nunca se van a cumplir. ¿Hay mal menor? Claro que hay males menores, no cabe duda. Pero hermanos, y esto es importante, Cristo es el que va a traer un reino de perfección, no los hombres. Por eso tenemos que tener claro y no confundirnos, no abanderarnos al nivel, ¿cierto?, de un partidismo que no escatima y no entiende qué es la palabra del Señor. En aquellos días, miren lo que dice el 16, Judá será salvo y y Jerusalén habitará. Mire qué extraño. Ya, ¿cómo lo podemos interpretar este texto? Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Cuándo ha habitado Jerusalén segura? ¿Será que tengo que espiritualizar este texto y decir, no, es que en realidad esto se refiere a la comunión que tiene la iglesia? Hermano, el texto es tan explícito en decir, un día Jerusalén va a habitar segura. No por una cuestión política, no, es porque su redentor va a estar en medio de ellos, que es nuestro redentor también, mis hermanos. Mire lo que dice Jeremías 23, sáltese un par de pasajes hacia atrás. Jeremías 23 del 5 al 6. Jeremías 23 del 5 al 6.
Sí, pero Pastor Joel, solamente es un versículo que aparece eso, capaz que no podemos hacer de un versículo teología. Sí, mire lo que dice Jeremías 23, 5 al 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, otra vez la voz autoritativa, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, muy parecido a lo que leímos en 33. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán justicia Jehová, justicia nuestra, muy similar a lo que dice Jeremías 33. Vaya a Jeremías 32, y este es el último versículo. Jeremías 32, 36 al 38. Jeremías 32, del 36 al 38. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar, miren, seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por. Fíjese que Jeremías está tratando de buscar una respuesta para la necesidad del momento. Ellos estaban sufriendo, ¿cierto? La llegada del imperio babilónico. Pero el profeta, por medio de Dios, trata de vislumbrar el futuro de Israel, no solamente el futuro cercano. Y conceptos como, y los haré volver a este lugar, claro, se cumplieron de manera parcial después del exilio. Pero hay aspectos, hermanos, de estas expresiones o de este versículo que jamás se han cumplido. Miren, y los haré habitar seguramente. Cuando alguien habita seguramente, está confiado. Israel en el día de hoy es un país en constante vigilancia, alarmas por todos lados, búnker por aquí y por allá. Eso no es habitar seguramente. El texto además dice, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Lo interesante es, hermano, que declaraciones como esta son una refutación explícita de las escrituras con respecto a la teología del reemplazo. No, no, Dios ya reemplazó a Israel, ahora la iglesia es el nuevo Israel. Tristemente, hermanos, hay muchas iglesias y no son sectarias, hay buenos hermanos que creen esto, pero hermanos, una lectura llana de la palabra del Señor es tan clara, que no se encuentra esta idea en la escritura. Déjeme terminar con un par de conclusiones, ¿cierto? Y el concepto final es, Dios hará de Sion la ciudad más segura. Ahora, uno de los países más seguros, ¿cuál es? Ah, ok, se dan cuenta. Pero un día, hermanos, Jerusalén será el lugar más seguro. Déjenme terminar con un par de conclusiones que son, creo que, relevantes para que podamos entender. No las voy a poner ahí, son un poco extensas. Permítanme leerle explicando algunas conclusiones. Primero, el monte de Sión es cualquier lugar. No, no es cualquier lugar. No es cualquier lugar, y aunque hoy sigue siendo un lugar religioso, idólatra, ecuménico y por sobre todo en constante conflicto bélico, Abdías y los demás profetas nos recuerdan que no ha dejado de ser un lugar especial para Dios. Es el monte de Dios, es la habitación que Dios escogió para sí, es un lugar amado por Dios, en la ciudad del gran rey, y será al final de nuestros días restaurada y llamada ciudad santa. Sí, pero Joel, ¿no te das cuenta cómo es ahora? Sí, sí. Pero la palabra dice que un día va a ser una ciudad santa. Y yo eso lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. No porque John MacArthur lo haya dicho o un teólogo premilenarista dispensacional lo diga, hermano, es porque la palabra lo dice explícitamente hablando. Será restaurada, será llamada ciudad santa, pero además será la sede del futuro reino de Cristo.
Segundo, Dios estableció el monte de Sión como un lugar clave para la conclusión escatológica final de la historia de Israel, pero también de la historia de las naciones. En otras palabras, Dios asignó al monte de Sión ser una especie de fuerza sintrépita. ¿Y qué es la fuerza sintrépita? Básicamente es una fuerza que atrae hacia sí misma a otras cosas. O sea, quiera usted o no lo quiera ver, Jerusalén, Sión, está en constante, ¿cierto? Atención. Todo el mundo gira en lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque Dios le asignó ser justamente un centro especial que abarca, que atrae a todas las naciones. Hoy la atrae ¿para qué? Para envidia, ¿cierto? Para destrucción, para exterminación incluso. Sigo leyendo. En otras palabras, Dios asignó al monte de Sión, Jerusalén, ser una especie de fuerza intrépida con objeto de odio, conquista y exterminio. Zacarías 12:2-3 dice, y lo dice de la siguiente manera: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Sitio, está hablando de sitio militar. Cuando dice la ciudad está sitiada, ¿a qué se refiere? Que todos los flancos de la ciudad, norte, sur, este, oeste, están invadidos. Bueno, eso va a pasar con Israel en el contexto del gran día de Jehová. Pero miren lo que termina diciendo Zacarías: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12:2-3. En otras palabras, la historia final de la humanidad, el final del dominio de los poderes temporales. ¿Qué son los poderes temporales? El poder de los gentiles, el poder de las naciones, el poder de los reyes, el poder de las Naciones Unidas, el poder de cualquier instancia, hermanos, que esté sobre incluso los países, que en el día de hoy los países ya no son autónomos, poderes temporales. Un día estos poderes temporales van a terminar y Dios va a terminar el asunto. ¿Sabe dónde? En Sión, en el monte de Sión. Tercero, a finales del siglo XVIII, en plena época de los estados-nación, término político, hubo un personaje que se llamaba Teodoro Herzl, periodista, dramaturgo y escritor astrohúngaro, ¿cierto? Que luchó para que los judíos tuvieran su propio estado-nación ante las demás naciones. A este movimiento se le llamó, ¿saben cómo? Sionismo. El término surgió, adivinen dónde, de las escrituras. De las escrituras que designa, ¿cierto?, a Jerusalén y en la idea histórica judía en la diáspora de que los judíos debían volver a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido. En este mismo tiempo surgió una rotunda oposición a este movimiento que se autodominó o autodenominó, ¿saben cuánto? ¿Cómo? Antisionismo. Muchos creen que el antisionismo solo es una queja política porque piensan que Israel usurpó la tierra a los palestinos. Y mientras preparaba esto, decía: "Ay, ¿cómo digo tantas cosas si no me alcanza el tiempo?". Bueno, en su momento quiero dar algunas exposiciones sobre este asunto que son paralelos y que son bíblicos también. No aquí ni ahora, porque estaríamos mucho tiempo. Pero hermanos, muchos creen en el día de hoy que el antisionismo solo es una queja política. No, es que Israel robó tierra a los palestinos, lo cual es una mentira. Sin embargo, el antisionismo es otra manera de odio a Israel que pretende negar la promesa que Dios dio a ellos de la tierra prometida. No, algunos dicen: "No, yo no soy antisionista, soy antisemitista simplemente". Bueno, es lo mismo. El antisionismo es un odio a Israel por estar en la tierra prometida en Jerusalén. Salmo 129:5 dice, y esto debe recordarnos: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen ¿a quién? A Sión. ¿Por qué? Porque Dios eligió a Sión, hermanos. Cuarto, Abdías nos recuerda que el pueblo de Israel ha sido objeto de odio desde el comienzo de su existencia. Edom, ¿cierto?, al que denuncia Abdías, es uno más de la lista larga de pueblos que han odiado a Israel
¿cierto? Y concretamente otros que simplemente han querido exterminarlo. Jesús mismo profetizó a los judíos de su tiempo con respecto y refiriéndose a los hechos de la segunda venida, diciendo lo siguiente. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 10:22 dice algo parecido. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al contexto de la gran tribulación en donde Israel va a ser disciplinado por Dios. Hermanos, dos cosas más para terminar. Mateo 25:31 dice algo bien interesante que creo que es importante no dejarlo pasar. Déjenme leérselo brevemente. El contexto está hablando del juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y a todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas las naciones delante de él y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Estoy leyendo Mateo 25 del 31 en adelante. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad, miren qué interesante, heredad qué cosa, el reino. No, no es que no existe un reino. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo estaba y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos o te dimos cuando estabas sediento agua? ¿Cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo hicimos eso? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero noten la contracara. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estaba desnudo, pero no me cubriste. Entonces ellos le responderán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? No nos dimos cuenta, no sabíamos que tú estabas pasando por una situación difícil. Entonces le responderá el rey diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo y los justos a la vida eterna. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, hermanos, no se está refiriendo a los huérfanos. ¿Saben a quién se está refiriendo? A los judíos, al pueblo de Israel. A ellos se está refiriendo el texto. Por eso, hermanos, y déjenme terminar, hay aspectos teológicos en el profeta Díaz que son claros. Lo que le importa a Dios debería importarnos a nosotros. Yo creo que sí. Lo que Él ama, yo debería amar. Claro que sí. Lo que Él odia y aborrece, yo también debería aborrecerlo. Hermanos, este no es un sermón sobre Israel, no. Es un sermón sobre el carácter de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Por eso quiero terminar, hermanos, con Isaías 46. Busquen Isaías 46, porque este es un broche para lo que acabamos de estudiar. Isaías 46, 9, 11, que recalca el carácter de Dios. La palabra profética no es solo eso, revela quién es Dios. Isaías 46, 9, 11 dice lo siguiente. Miren quién es nuestro Dios, hermanos. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Monoteísmo. No hay dioses más que el Dios verdadero. Y nada hay semejante a mí. Y miren lo que hace el Dios verdadero.
que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Quién puede anunciar, hermanos, lo que va a venir? Solo Dios. Sigue diciendo el texto, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi decisión, se puede traducir esa expresión ahí como decisión, o mi determinación, ¿qué va a pasar? ¿Se va a frustrar? Mi decisión permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hermanos, ¿están entendiendo de lo que estamos estudiando es palabra de Dios? ¿Se va a cumplir? Hermanos, yo lo creo con todo mi corazón. Dios va a cumplir su palabra. Por eso, hermanos, debemos recordar incluso lo que dice el profeta, o en este caso el autor de los hebreos, que valga la redundancia, escribe a hebreos que viven en el nuevo pacto y que están dudando de Cristo. Si oyeres hoy su voz, no espiritualices el texto. Podría yo agregar eso. Si oyeres hoy su voz, cree lo que Dios dice en su palabra. Pero por sobre todo, cree en lo que Dios ha hecho hoy para ti, que básicamente todo radica en la persona del Hijo de Cristo. Cristo, hermanos, va a ser el agente de Dios para restaurar a su pueblo, pero ya lo ha hecho con nosotros. Por eso es radical, hermanos, en el día de hoy, considerar lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, quien se humilló, quien llevó, cierto, en esa cruz todo nuestro pecado para salvarte a ti de la condenación eterna y para llevarnos a su reino. Oremos. Señor, te doy gracias por tu